te quiero presentar cómo es que Dios, hasta tengo voz de predicador, cómo es que Dios te ve a vos, cómo es que Dios nos ve a nosotros. Quiero que comencemos hablando sobre la carta de Efesios, el capítulo 1, verso 3, 4, 5. Vamos a leer algunos pasajes de Efesios. Vamos a hablar de la deserción a la lealtad. Dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, como decía el pastor hoy, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y esta palabra sigue y me emociona, me cae al corazón, porque sé de cómo es que Dios me mira, cómo es que Dios le ve a la iglesia. Y vos te puedes decir: a mí, la manera que vivo, así como soy. Y dice, este pasaje, este primer capítulo habla que Dios nos bendijo en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Si se acuerdan, en Efesios 6:12 dice que hay principados, que el Señor nos dice: prepárense con todas las armaduras, porque su lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales que gobiernan en el mundo, en las regiones celestes. Y sigue esa palabra. ¿Sabés cuál es la bendición? Esta que dice Dios nos bendijo en las regiones celestiales. Es justamente ahí. Sí habla de la eternidad, pero habla de esa región celestial que nosotros no vemos. Ese mundo espiritual que se gesta constantemente a nuestro alrededor para amargarnos el día, para arruinarnos el pensamiento, para llevarnos al mal, a pecar. Constantemente el diablo quiere hacernos daño. Sí, la maldad está en el mundo, está instalada. Y dice: nos bendijo Dios en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Quiere decir que vos sos bendito en esas regiones celestiales. Cuando suena tu nombre, no te pueden tocar. Cuando somos hijos de Dios, el diablo quiere venir a atacarnos y no nos puede tocar. ¿Se acuerdan de Pedro? Dice Jesús, le dijo: Pedro, el diablo me pidió para zarandearte, me pidió. O sea que si estás pegado a Dios, si estás pegado al Espíritu Santo, no te pueden tocar. ¿Estás recibiendo palabra de Dios? Dice que fuimos bendecidos con toda bendición, y esta palabra podemos seguir profundizando. Nos eligió para que seamos santos y sin mancha. La santidad, la religión mintió bastante diciendo que santo es aquel que hizo una obra de bien, fue santificado, beatificado y ahora es santo, santo San Aquino, Santa Lucía y tantos santos había y por haber. Santo sos vos por haber creído en Jesús. Santo soy yo, así es como nos ve Dios. ¿Por qué? Porque le creímos a Él. Y esa es la mirada que tiene Dios. Nos predestinó para adoptarnos como hijos, solo por placer suyo. Tenemos redención, tenemos perdón de pecados, tenemos la riqueza de su gracia en abundancia. Esa riqueza en abundancia se manifiesta cuando Dios nos da sabiduría y entendimiento, dice pasajes posteriores. Quiere decir que vos sos sabio y tenés entendimiento cuando estás pegado a Dios. Sos sabio porque una de las cuestiones te tiro. ¿Vieron gente que se mató la vida laburando? Yo veo por ahí colegas míos, se jubilaron y no saben qué más hacer con la vida. ¿Y qué pasa con alguien que es sabio? Sabe que la vida de acá no es todo. Sabe que hay una eternidad y que puede ir sembrando y haciendo riquezas allá. Y esa sabiduría es la que Dios te está dando a vos. De que pase lo que pase acá. Hoy vinimos acá porque tenemos problemas, dramas, pero somos sabios. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es nada comparado con la eternidad, con lo que Dios nos puede dar. Amén. Tenemos entendimiento, sabemos que los tiempos de Dios no son los nuestros. Puede durar algo, alguna problemática, pero cuando Dios dice basta, se termina. Y esa es la gracia que Dios nos dio con Cristo.
nos dio a conocer misterios, nos va a reunir para estar eternamente con Él, nos hizo herederos, hizo que el Espíritu Santo viva en nosotros como garantía de lo que prometió. ¿Alguien se anima a vivir lejos de Dios? ¿Se anima a levantar la mano? Yo no, por las dudas. Con todo esto que Dios nos regala, yo no me animo a alejarme de los caminos de Dios. No me animo, hay veces que te da una gana de no sé qué, pero no me animo con todo lo que Dios me da. Pero lo que te voy a hablar esta noche no está un poco más conectado con cosas algunas cuestiones que suceden en nuestro entorno. Es excelente esto. No hay dudas para cuando nos ponemos a analizar y pensar de lo bendecidos que somos como hijos de Dios. La palabra excelente se queda corta para decir, qué grosa es la palabra de Dios, que nos levanta, nos anima, nos enfoca. Pero por eso le decía, quiero que hablemos de algunas cuestiones que suelen suceder igual en nuestra realidad. Y por eso es que quiero presentarte el itinerario de un desertor. El itinerario de un desertor que fue adoptado igual. ¿Te acordás que leímos que fuimos adoptados por Dios? Y Dios adoptó a uno que terminó siendo un desertor y Dios lo adoptó igual. Y ahí me llenó de esperanza, de expectativa. Y por eso te quiero llevar a que podamos leer Hechos, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que les he llamado. Así que después de ayunar, oraron e imponerle las manos, le despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Dice que esto es un pantallazo para ver qué es lo que pasaba en la iglesia primitiva, cómo arrancó, ¿sí? Cómo es que Dios le había traído le trajo el llamamiento a estos profetas. Reconocieron toda la isla hasta Pafos. Ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta. Y dice que en un momento Juan se apartó de ellos, ¿sí? Este personaje que, como decía acá, tenían también como ayudante a Juan, dice que se fue de ellos. En el capítulo 15 de Hechos dice, en el capítulo 15, 36, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Una visita. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo. Al principio, en este primer capítulo que leímos en el 13, solamente dice que Juan se apartó de ellos. Viajó un tramo y volvió a la casa de su madre, según la historia y según los hechos. Pero cuando volvieron a visitar a las iglesias, por alguna razón, Pablo dice, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Menos mal que se iban a evangelizar. Imagínense sí. O sea, ¿qué hizo Juan? Se dedicó a ir a predicar el evangelio. Era joven, los otros eran más grandes. Pero algo pasó con Juan que Pablo se sentía tan molesto en este segundo viaje. Y no le llevó. ¿Le conocen a alguien parecido? Y la cuestión es que yo me puse a pensar, ¿qué pudo haber pasado con Juan? Después de este suceso, después de este acontecimiento, la vida de Juan Marcos no fue detallada, ¿sí? Se supo más adelante que estuvo ayudando a Pedro, ¿sí? Fue tan buena su relación con Pedro que Pedro le tuvo como hijo. Y justamente hablando de gente de desertores, de gente que abandona, que deja a mitad de camino,
Este mensaje va dirigido a personas que por ahí, obviamente, estamos acá en algún momento de nuestra vida, personas que tuvieron o tienen una relación con Dios o intentan tener una relación con Dios, intentan ser santos, intentan venir a la iglesia y encaminarse y seguir los caminos de Dios, pero no les resulta, no les sale esa intimidad con la vida espiritual que propone la Biblia. A esas personas va dirigido este mensaje. Saben, les sirve venir a la iglesia, saben lo beneficioso que es venir, recibir una palabra de Dios, pero salen de acá lunes y pareciera que todo se terminó lo espiritual y arrancamos otra vez arrastrando el ala. Pero también me voy a referir, y esta palabra va dirigida a personas por ahí más grandes, de años en la fe, personas que por ahí en algún momento estuvieron enganchados con Dios, ocupados en el servicio, y que por alguna razón hoy se encuentran sin tener esa vivencia constante con Dios o sin hacer ese servicio que antes hacían con tanta devoción. Saben que cada uno de nosotros en algún momento fuimos inconstantes, así como fue Juan Marcos, quien justo en el momento más oportuno de su vida, de salir a predicar con apóstoles, dejó. Y voy a decir, ¿pero por qué dejó? ¿Qué le pasó? Y nos pasa muchas veces que estamos, no sé si seguir creyendo, ¿sí? Y dejamos los caminos de Dios. ¿Qué sé yo si es tan así lo que dice la Biblia? ¿Qué sé yo si es tan así lo del amor y lo que se practica en la iglesia? Y dejamos justo en los momentos más oportunos. No sé qué es lo que pasó con Pablo, como con Juan Marco, como le había dicho, pero si hubo una discusión entre dos apóstoles para que él no fuera junto a un viaje, es porque quizás aquella vez, al regresar a la casa de su madre, lo hizo por temor, por inexperto. Capaz que habrá sido un adolescente, joven, inmaduro, no sé el título que le quieras poner. Lo que sí sabemos es que alguien no quiso saber más nada de Juan Marcos cuando de un compromiso se trata. Y en este sentido también hay dos mensajes en esta palabra. Esto es solamente un preámbulo. En algunas oportunidades nosotros somos los Juan Marcos, como habíamos dicho, desertamos, aflojamos en el momento en que quizás Dios nos habría de promocionar, como dice su palabra. O por ahí ocupamos el lugar de Pablo, que no le dimos la oportunidad a alguien porque, sí, está acá otra vez me falló. Y ocupamos el lugar de Pablo y nos ponemos en ese lugar. Lo que Dios hace es acompañarnos, guiarnos. Por eso esta palabra hoy Dios nos va a hacer entender qué es lo que Él hace con una persona cuando se acerca a Él. Si somos de no dar oportunidad al que falló, ¿acaso muchas veces demostramos con eso de que no somos capaces de creer que Dios puede hacer algo con una persona? ¿No se te cruzó por la mente la idea de que en serio es un adoptivo como vos y viene con otra cultura? Nada que ver con la cultura que plantea la Biblia. Y nosotros le estamos tratando como Pablo a Juan Marcos sin darle oportunidad. ¿No se te cruza a veces por la cabeza de que el crecimiento de una persona, su ministerio, sus habilidades, no son cuestiones naturales, sino que vienen de Dios? Y esas preguntas yo me hacía, entonces, ¿por qué muchas veces no quiero seguir tratando con tal, si es Dios el que lo adoptó? Por eso le decía, o somos Juan Marco en oportunidades, o somos Pablo en algunas oportunidades, ¿sí? Por eso es que quiero llevarte a esta segunda parte de este mensaje que para mí fue muy motivador. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que yo muchas veces ocupé el papel de Pablo conmigo mismo y no me di más oportunidad. No me di más oportunidad ni para probar de vuelta alguna alternativa que Dios me estaba proponiendo, ¿sí? Y quiero hablarte puntualmente qué sucede de la deserción a la lealtad. ¿Cómo sucede eso en los caminos de Dios? Dejar de hacer algo muchas veces puede ser motivado porque justamente, como habíamos dicho, el comentario o actitud de un tercero. O dejamos de hacer algo por ahí relacionado con las cosas de Dios, con la salvación de las personas, con ir a predicar, con ayudarle a alguien.
dejamos por desaliento propio, porque nuestra mente nos hace una mala jugada, nos dice que no servimos para tal o cual cosa, ¿sí? Dejamos de hacerlo. O puede ser también que dejamos de hacerlo porque simplemente lo que hacíamos pasó de moda, y no nos quedamos en la nada pensando que hasta Dios se olvidó de tenernos en cuenta en sus planes. Por eso es que al pensar en adopción y deserción, me imaginé por un lado a estas personas, como dije en un principio, que intentan buscar a Dios, seguir a Dios, que son nuevos en la fe, pero también pensé en aquellos que, qué sé yo, pensaba justamente personas que antes tocaban en las bandas, el coro, que eran ocupación en la iglesia. Terminó eso y uno quedó. El problema no es que hayas desertado o hayas dejado de hacer algo. El problema acá radica en no solamente en esa decepción que uno siente y digo, y bueno, ¿y ahora qué hago? Y bueno, me siento acá. ¿Y ahora qué hago con las cosas de Dios? ¿Qué hago en la iglesia cuando voy? ¿O qué hago en el colegio donde trabajo, en el lugar donde estoy? Sí, ya no se me dan las oportunidades que antes pude tener. El problema no es que te sientas decepcionado con vos mismo. El problema es real acá, es el estancamiento. Es considerar que ya es inalcanzable lo soñado, lo prometido. Ni hablar de promesas no alcanzadas que leemos en la Biblia. Por cosas así es que el cristiano muchas veces decide estancarse y nos quedamos apagados. Si este estancamiento y vuelta atrás se dieron por decisión propia, la que nos acusa es la conciencia. Y si es la conciencia la que te acusa, decile a tu mente, Dios es el que me adoptó. Pensá ahora adentro tuyo, está bien, fallaste, intentaste hacer algo bueno, intentaste pegarte a Dios, intentaste buscarle a Dios por las mañanas, no te salió. Bueno, pero decile a tu mente y a tu conciencia que Dios te adoptó. Dios es el que me adoptó. Leímos en Efesios, Dios nos adoptó. Por ahí, si a esto le sumamos que quizás alguien nos dañó, nos dijo algunas palabras, el desprecio de alguien, peor todavía duele. Y no solamente nos hace daño mentalmente o espiritualmente, sino que nos presiona hacia abajo. Por eso es que justamente es que Dios nos adoptó como hijos, porque vio que tu genética era mala, vio que nuestra genética era nociva para nosotros mismos. La carne, dice la Biblia. Por eso nos dice, y hagan morir las cosas de la carne. No es cumplo, no cumplo. No, hagan morir porque son cosas nocivas. Por eso es que Dios nos adoptó como hijos para librarnos de esas cuestiones propias que nos pueden dañar. Por eso es que quizás si seguías de la misma manera, con esa genética natural, humana, sin tenerle en cuenta a Dios, sin haber sido adoptado por Dios mediante la fe, capaz que podrías haber avanzado, pero en algún momento, como decía, podrías sentir un vacío, podrías llegar a la nada, o a la insatisfacción, o al para qué de la vida, ¿sí? Que mucha gente hoy por hoy se pregunta, ¿no? Por eso es que su adopción fue en serio, se llevó a cabo con firmas de sangre derramada, a fin de que creyendo en lo que hizo Jesús por nosotros, comencemos a vivir sus proyectos y esa genética de Dios se nos pegue a nosotros, corra por nuestras venas. Por eso es que hay una plaquita que le pedí a Tania que ponga: el trato que te puedan dar los demás jamás va a determinar tu futuro, ni tu bienestar, y menos tu crecimiento. Es por Dios por quien fuiste adoptado. ¿Te acordás de Juan Marcos? Falló en la primera, fue a un viaje evangelístico y hizo un par de cosas y volvió. Pero después se le ve a Juan Marcos pegado a Pedro. ¿Qué pasó con Juan Marcos? Pasa que yo me imagino a Juan Marcos porque volvió a la casa de su madre. Dice que la casa de la madre de Juan Marcos era una casa donde se reunían los cristianos. Había un flujo constante de hijos de Dios que se reunían porque era una casa grande, según la historia. O sea que él siguió mamando de lo espiritual, siguió pegándose a Dios, siguió conociendo de que él es un hijo adoptado por Dios, que tenemos una naturaleza de la familia vieja, pero si yo me voy pegando a lo que piensa Dios,
¿Qué me puede hacer lo que me digan los demás? ¿Qué puede pasar? ¿Vos pensás que te va a frenar el hecho de que alguien te diga, che, no, ¿sabes qué? No cuento más con tus servicios. No quiero que atiendas más tal cosa. Te pueden decir lo que quieran, pero vos sos hijo de Dios, adoptado por Dios. Y si Él te tiene en sus manos, Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Por eso es que la segunda placa dice, los proyectos de Dios para sus hijos se van a cumplir solo porque somos sus hijos. Dios se encarga de nosotros. Puede ser que hayamos fallado, que intentaste un par de veces y no sale. No importa, pegate a Dios porque es así como crece nuestra fe. Y si Dios se proyectó y se empecinó con meterte en algo y ocuparte de tu vida en cosas que te van a llenar de placer dentro de su reino, porque ese es el sueño de papá, si Él ya diseñó, te va a salir en algún momento. Por eso es que la cuestión es esta, no me puedo quedar atrás, no me puedo quedar estancado. Está bien, me reía porque digo, bueno, en este momento es donde pega esa vieja frase, tocabas la guitarra te espera, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? No significa que vuelvas a hacer capaz lo mismo, pero sí que te pegues a Dios y le diga, pa, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida? Fíjate que, está bien, no quise seguir adelante y los otros tenían razón, me dejaron de lado. ¿Y ahora qué? Cuando te pegás a Dios, cuando lográs ese feeling con papá, esa relación de hijo a padre, ¿vos pensás que Dios no te va a encaminar para que todo salga bien? Como decía hoy el pastor, hay una palabra en Isaías que dice que Él nos encamina y nos enseña. Es Él. No es ni el pastor, también es usado por Dios, es usado cada uno de los que predican acá, pero es Dios quien usa para encaminarte, porque Él te adoptó. Dios nos adoptó como hijos. Por eso es que te quiero llevar a pensar ahora en ese momento de adopción, como para que entiendas por qué pasa con nosotros esto de que a veces andamos medio flojos, aflojamos unas cosas, después queremos engancharnos de vuelta y nos cuesta más, ¿sí? La oración, por ejemplo, la búsqueda de Dios. Te voy a hablar del momento de la adopción. La adopción que recibimos, la recibimos estando en delitos y pecados. ¿Sabías eso? Y si dejaste de creer ahora, de orar, de intentar hacer algo con tu vida espiritual, eso no le sorprende a Dios, porque Él ya te adoptó cuando vos estabas mal, peor, cuando estabas en delitos y en pecados. Es solamente una escoria que volvió a resurgir y tiene solución. Hubo solo un detalle en la vida de Juan Marcos que le dio crecimiento. Como había dicho hoy, el nombre de Juan Marcos vuelve a aparecer en escena nuevamente más adelante en las Escrituras. Lo lindo, lo interesante de su vida, de su biografía, es que no apareció como un abandonado, ni tampoco se le mencionó más como un desertor. Volvió a ser mencionado como un servidor junto con los apóstoles. Ese mismo que abandonó y que por el cual Pablo y Bernabé se pelearon y bla, bla. Bueno, ese ahora está con Pedro. Y no solamente eso, dice que obviamente cuando, qué sé yo, las papas ardían, abandonó como los mejores cobardes, como un inconstante. Pero relata las Escrituras que estuvo trabajando con Pedro y que Pedro le tenía por hijo. Al que Pablo no le dio oportunidad, no quiso saber nada. ¿Cómo terminó con Pedro? ¿No habrá Dios metido un poco la mano en estas cuestiones de la vida de Juan Marcos? Después terminó escribiendo uno de los evangelios y si te pones a pensar cómo surgió, bueno, es que Dios de la nada hace algo. Dios con nuestra vida, por más que seamos fallutos, inconstantes, es Dios el que nos adoptó. Es Dios el que decidió tomarte en sus manos sin mirar tu condición. Y fíjense, hasta es irónico. En 2 Timoteo 4 dice, 4:9, le dice Pablo a Timoteo,
procura, por favor, de venir a verme. Yo me imagino, no está en la pantalla, le voy a parafrasear mejor. Che, Timoteo, ¿sabes qué? Demas derrapó, ¿sí? Dice, me ha desamparado, amando este mundo, se fue a Tesalónica. Crescente, mi amigo, fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué pasó con Marcos? ¿Qué pasó con Pablo? Hubo un proceso que solamente Dios puede hacer con una persona. Y es adoptarle como hijo y es meterle cada día más su genética, su manera de pensar. Entonces, ni yo puedo tomarme el atrevimiento de considerarme a mí mismo como un Juan Marco y quedarme con eso estancado. Y bueno, yo intenté tantas veces, me quedo, más vale, vengo, cumplo el cultito y religiosamente y me voy, porque eso pasa con la mayoría, con muchos de los que terminan siendo religiosos. Pero si nosotros decimos, no quiero ser un Juan Marcos, me quiero el Juan Marcos de la primera parte que solo deserta y abandona, quiero ser el que se engancha con Dios. Quiero ser el que empieza a contactarse con gente espiritual que crece. Pero tampoco me puedo poner en el papel de Pablo, porque si cada uno de ustedes, cada uno de nosotros fueron adoptados por Dios, ¿quién soy yo para decir, che, no, esta no, deja nomás? Porque es Dios quien nos adoptó. Y ahí es donde viene temor a nuestro corazón, porque no para decir acá, che, vos hiciste mal. No es esta palabra, sino que nos abre los ojos para decir, güey, que cómo Dios trabaja con la gente. ¿Sí? De personas que no eran nada, hace cosas. Pero lo importante de Juan Marcos es que estuvo pegado a Dios. No es que solamente vino a la iglesia y cumplió. No, el tipo se metió, falló, pero volvió a ir, volvió a intentar, se enganchó de vuelta. Por eso es que la clave de Juan Marcos es que se quedó pegado a quien le adoptó por su fe, pegado a su mentor. Fíjense que ni su inestabilidad, ni su menosprecio, ni el menosprecio de Pablo pudieron frenar el crecimiento que Dios tenía pensado para él. Nada, tu estabilidad puede frenarle a Dios. ¿Acaso hay alguien que te pueda acusar tanto como para que no regreses a tu primer amor con Dios? A que vos digas, vuelvo a mi habitación, me encierro, le busco a Dios. ¿Hay algo que te puede impedir a eso? ¿Será que hoy todavía tu conciencia va a seguir poniéndote el freno después de que estés sabiendo de que Dios es el que te adoptó a vos, sin importar tu procedencia, ni tu estado, ni tu inconstancia, ni tu manera de pensar? ¿Te adoptó Dios, el creador del cielo? ¿Será que esa persona que te denigró va a ser tu freno después de que hoy salga de acá sabiendo que es Dios el que adoptó y no esa persona? ¿Es posible que ese cambio rotundo de vida que tuviste va a seguir poniéndote freno después de saber de que sos adoptado por Dios? El que creó, siempre pienso, el que creó el universo tan perfecto, las islas Fiji, Canarias, alucinantes. ¿Pensás que no puede hacer algo con tu vida? Bueno, por esa justa razón es que Dios nos está invitando. Hey, pégate a mí, yo soy el que te adoptó. No la circunstancia, no la vida. Yo ya sé que vas a fallar, pero vení, pégate a mí, que yo te voy a levantar, te voy a enfocar, que tengo planes con vos. Y por eso es que podemos volver a pasearnos por Efesios. Bendito sea el Dios y Padre que nos adoptó, sí, que nos dio gracia, que nos dio la oportunidad de ser santos, que nos predestinó para adoptarnos como hijos. Y encima me mata esta primera parte cuando dice que nos bendijo en las regiones celestiales. Por eso digo, yo ni loco me quiero despegar de Dios. Por eso decime que estás analizando esta propuesta que Dios te hace hoy. ¿Fallaste? Sí. ¿Te sentiste como un Juan Marcos y duele? ¿Te hicieron como Pablo a Juan Marcos? Y sí, no importa, es Dios quien te adoptó. ¿Quién te puede frenar? Ocupa el rol de Juan Marco, del Juan Marco de la segunda parte. Servile a Dios en eso que tenés a mano nomás. Lo que te venga a la mano, hacé por Dios, por pegarte a Dios.
una oración, una lectura, lo que raye, lo que te pase por la oportunidad de bendecirle a alguien, de ayudarle. Empezá por poco si se quiere, pero seguí y no te preocupes por lo que te dicen, por lo que te hacen, por los que te denigran. Vos hacés lo que está a tu alcance y hacelo cada vez mejor, que es Dios mismo el que dentro de no mucho tiempo te va a promocionar. Y es Dios el que va a decir, tráiganme a tal que lo necesito para que ministren tal cosa. ¿Te ves parado así frente a Dios? ¿Acaso Dios no puede hacer eso? Y quiero cerrar con Isaías 48, 17, que dice así: yo soy Jehová, Dios tuyo. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Que te enseña provechosamente. ¿Quién te enseña? Dios. Pégate a Él. ¿Quién te va a encaminar por el camino que debes seguir? Si yo ni sé qué camino tengo que seguir muchas veces. Y bueno, Dios sí sabe.